¿Cómo vas a cumplirle vos al Fondo Monetario Internacional la austeridad si los magistrados del Tribunal Supremo Electoral están contratando un seguro médico carísimo de París que incluye prostatías sin problema de edad, histerectomías, estrabismo, acupuntura, entre otro montón de cosas que bien podrían hacerse en el Seguro Social? ¿Cómo vas a cumplirle al Fondo Monetario Internacional la racionalización del uso de fondos si tu autónoma del Tribunal Supremo Electoral ha despedido cualquier cantidad de gente y va a contratar un seguro médico para sus 10 magistrados, debo de aclarar? No es para el personal, es solo para sus magistrados, que incluye hasta ambulancia aérea. ¿Eso lo tienes confirmado? En la prensa gráfica está la nota, la podés revisar. Sí, te remite. En la prensa gráfica está la nota y amaneció esta mañana, y son cirugías que perfectamente se pueden hacer en el Seguro Social. ¿Qué corona tienen estos magistrados? Deja eso. Estás hablando de que ahorita se está ya terminando de aprobar la última ley para quitar los últimos controles de compras públicas para que el Ministerio de Educación prácticamente de dedo contrate empresas. ¿Cómo le vas a garantizar al fondo que estás racionalizando gastos? Si vas a poder hacer asignaciones de construcciones de dedo, si tenés un Tribunal Supremo Electoral que va a contratar un seguro médico que les puede otorgar hasta $125,000 por daños de huelgas. El problema no es problema en realidad. Yo me pregunto, este dinero me parece que no es regalado, ¿verdad? No, entra como préstamo. Es un préstamo, sí. Pero había el compromiso del gobierno de no pedir préstamos este año. ¿Cómo queda eso? Y no solo son 1.400, si llegamos a los 3.000 o 5.000, pues sí, eso va a incrementar la deuda nacional que vamos a tener que pagar algún día. ¿Cómo queda eso? Es uno de mis cuestionamientos. El otro cuestionamiento es que cuando se habla de austeridad, lo único que a mí me preocupa es que para el salvadoreño promedio, ya no digamos los tomadores de decisiones, austeridad significa despidos. Eso es preocupante, porque ya tenemos una cantidad de gente en edades económicamente activas sin empleo. Y si no se hace algo porque este sistema se transforme, entonces esta gente no va a tener empleo jamás, probablemente. Hablando de los canon que en su momento plantean, o en este caso se vuelven como exigentes de parte del organismo financiero internacional para poder obtener fondos como los que ya hemos planteado. Bueno, en primer lugar, uno debe tener claro cuál es la naturaleza y la misión del Fondo Monetario Internacional. Es un fondo cuyo propósito es mantener la estabilidad financiera y también la estabilidad en los pagos entre los países, y que esto no vaya a repercutir en un problema, ¿verdad?, de desbalance financiero internacional. Por eso es un fondo, hay un fondo que se utiliza para poder financiar a aquellos países que tienen problemas fundamentalmente con la balanza de pagos. ¿Qué es la balanza de pagos? La balanza de pagos es el déficit que hay entre ingresos y egresos del Estado. Ese es el propósito. Ahora, que históricamente ha sido utilizada para determinados fines, bueno, eso nadie lo ignora, ¿verdad? ¿Quiénes son los principales aportadores al Fondo Monetario Internacional? Y por eso siempre son los que tienen y al Banco Mundial, que tiene otro propósito, pero quienes más aportan son los que casi siempre tienen el directorio. La actual presidenta del FMI, por ejemplo, Kristalina Georgieva, que es europea, antes estuvo en el Banco Mundial en la cabeza. Entonces casi siempre los europeos se turnan con los estadounidenses en la cabeza de las instituciones, Banco Mundial, FMI. Ahora, El Salvador, el gobierno salvadoreño entra a esta negociación, porque fue una negociación, y en toda negociación, ¿verdad?, hay consideraciones de parte y parte, y cada uno pone en la mesa sus requerimientos y se trata de llegar a un consenso. Hay una diferencia sustancial frente a otros gobiernos anteriores, porque otros gobiernos anteriores estas son mis demandas, cúmplanlas, si no las cumple no le doy, y si las cumple le doy. Bueno, en los gobiernos de Arena esas demandas llegaron al punto que aquí estos no privatizaron a su abuela porque no se las agarraba nadie. Pero
en este caso y entrar a una negociación, y en la mesa estuvo, por ejemplo, puesta la demanda de que se totalmente derogara la ley del Bitcoin y que dejara de ser moneda de curso legal. Este acuerdo evidencia, sin duda, yo creo, algo muy importante para el país, y es que el gobierno del presidente Nayib Bukele ha decidido plegarse a las medidas neoliberales que históricamente le han hecho daño a este pueblo. Yo quiero hacer un apunte, y es que medidas neoliberales. sí, medidas neoliberales. Por ejemplo, es decir, Los despidos. en los, digamos, esos requerimientos que el Fondo Monetario Internacional le hizo al austeridad, gobierno de El Salvador, combate a la corrupción. Imagínate que Bitcoin. uno de los requerimientos fue justamente los despidos, ¿no? ¿Y cuál fue la respuesta del gobierno? Empezó a despedir maestros, empezó a pedir personal de salud, empezó a despedir, digamos, personas que necesitaban el empleo y que por condiciones para ellos como excusa pusieron edades y cosas por el estilo. Con el tema de la austeridad que mencionaba Bessie, ¿qué es la decisión que tomó el gobierno de El Salvador? Asegurarle al fondo que ya no iba a financiar los recursos en los territorios a través de las alcaldías, es decir, llevar pobreza a los territorios municipales, a los territorios que más necesitan fondos, y esas medidas son justamente neoliberales, porque ellos lo que quieren garantizar es la estabilidad macroeconómica y no los desarrollos territoriales y esos desarrollos enfocados. Y es por eso que vemos ahora un territorio totalmente centralizado. La administración de este Estado salvadoreño hoy está siendo centralizada. Ya el descentralismo ese que ayudaba a que, por ejemplo, en los municipios, en los territorios, realmente se conozcan la problemática, ya no se puede tener la misma óptica porque no hay recursos. A ver, escucha. Aquí se habla de que es que el presidente aquí, el presidente allá, el gobierno aquí, el gobierno allá. Si estas son herencias, estas son unas grandes herencias. Por Dios santo, se habla de 6 años, como que el día 1 se fue a sentar el presidente ahí y entonces ya todo mágicamente cambió y no hubieron herencias. Estos tales 6 años que hablan son 6 años a donde enfrentamos pandemia, una pandemia mundial que hundió al mundo en una gran hiperinflación que vino a continuación y un bajísimo crecimiento mundial. Todos los países, incluyendo las grandes potencias del mundo. Estas son herencias. Ya hubiera querido ver que esto sucediera cuando hubo bonanza económica en el mundo en los antiguos gobiernos corruptos del traidor FMLN, por ejemplo. ¿Verdad? También tiene este programa como objetivo esfuerzos para mejorar la gobernanza, la transparencia y la resiliencia. ¿Verdad? También, y obviamente como un programa que es, fíjate bien, tiene política fiscal. Hay que mejorar el balance de alrededor del 3,5% del PIB a lo largo de 3 años. Gobernanza, transparencia y resiliencia. La transparencia fiscal se fortalecerá empezando por esfuerzos tempranos para mejorar el marco de la responsabilidad fiscal, al igual que la información sobre deuda pública, pensiones, empresas estatales y contratos públicos. En este gobierno se creó la DINAC, les cuento, la Dirección Nacional de Compras, que no existía y había una gran corrupción a todo nivel en los gobiernos del FMLN, por cierto, bastante. Es decir, podemos hablar, ¿verdad? Aquí discursos y lo que queramos, pero sobre los datos nos damos cuenta que respecto a las herencias como que recibió un mejor país. Yo entiendo que el tema de seguridad les da como una fuerza a la verborrea, ¿verdad? De querer hablar y de que todos los índices en este país están mejores, pero quiero reconocer, es cierto, los índices de seguridad han mejorado drásticamente, pero de ahí no se mueve. La economía ha regresado, la educación ha regresado, y si no, preguntémonos, ¿por qué es que ahora, aparte de cerrar escuelas, Bessie, por qué es que ahora los alumnos dicen, al menos, que yo creo que es un dato mentiroso y quiero decirlo por qué? Porque dicen los representantes de los colegios privados que hay 25,000 estudiantes menos, los privados, que son un 5% del universo de escuelas en el sector, en todo el sector, tanto público como privado. Pero dicen que en el sector público también hay 25,000. ¿Cómo es eso? Por lógica, en el universo hay más escuelas públicas, la deserción es mucho más que 25,000. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? A ver, ¿cuáles son las herencias entonces? ¿De qué herencias estamos hablando? Si lo que estamos viendo es regresión en todos los índices sociales.
en educación, en salud, en cultura. Bueno, desmontamos Ciudad Mujer, desmontamos el Ministerio de Cultura, desmontamos aquel programa de jóvenes, no se les está pagando a los ancianitos la pensión básica universal. Entonces, solo termino esto para que Aldo pueda reaccionar. Cuando hablamos de herencia, hombre, revisemos los datos, ahí están. Yo entiendo que pues sí, tienen que, a ultranza tienen que defender al gobierno, pero la realidad golpea y esos son los datos. No hay tal herencia y que ahora estamos mejores. No, al contrario, hemos regresado a los niveles sociales. Número uno, yo no defiendo a ultranza a nadie ni a nada. Es que no te veo una posición al menos objetiva sobre esos datos. Número 2, nadie me paga un centavo por venir a hablar lo que vengo a hablar y expresar mis ideas aquí. Que quede bien claro. No tengo ningún cargo, ni ninguna plaza, ni nada parecido. Ni soy youtuber tampoco. Ni estoy interesado en serlo. Número 3, yo hago mis análisis sobre la base de lo que veo, analizo y considero que es lo que procede, lo procedente, por supuesto, con mi ideología muy particular, mi experiencia política y mis proyecciones particulares. Ahora bien, número 1, la diferencia entre la seguridad y la economía es que la seguridad pública depende en manera casi exclusiva de la decisión, ¿verdad?, unipersonal del gobierno con relación a la política criminal del Estado e implementarla, la voluntad política de implementarla, porque aquí los gobiernos anteriores del FMLN, no el inmediato anterior, los anteriores del FMLN, que tenían perfilados a los criminales y no los capturaban. Y este gobierno lo que llegó es a capturar los que ya estaban perfilados. Y uno se pregunta, ¿por qué no los capturaron? Con el tema que estaban discutiendo tanto Aldo como Vladimir, yo sí creo que tenemos que diferenciar. Yo escuché el programa de Aldo con Chico cuando hablaban de un tema de que ha bajado el tema de natalidad, y es cierto, pero sí los maestros se refieren a un tema de deserción, es decir, que el que estaba en 5º grado ya no llegó a 6º, y que habría que saber por qué, porque en el caso de los públicos, les estás dando computadoras, les estás dando iPads, se supone que les estás dando uniformes, les estás dando útiles, se suponía que todo eso era para retener la matrícula, porque ya no están. Se están yendo, están trabajando. ¿Qué es lo que está pasando y qué está haciendo este Ministerio de Educación para retener a los estudiantes? Seguimos, mire, para sacar adelante el país, yo estoy de acuerdo, Andrés, hay que ponernos de acuerdo. Pero empecemos, comulgamos en algo, la educación es lo primero. Y aquí te están cerrando escuelas. Aquí te están queriendo unir escuelas más lejanas que las otras en función de cómo está mejor el Ministerio de Educación y no en función del estudiantado. Aquí se despiden maestros, aquí no hay una apuesta estratégica en educación, aquí tenés un Ministerio de Educación que anda llorando en la Asamblea Legislativa porque le permitan poder contratar de dedo empresas para reconstrucción de escuelas. Esa no es la función del Ministerio de Educación. No se cumplió la promesa de la reparación de las 2 escuelas diarias, y hoy está hablando el viceministro que en 2 años tal vez y puede que cumpla un porcentaje de escuelas repararla. Entonces, y de ahí tenés una reunión donde vienen los padres e hijos, los grandes empresarios, y vienen a hacer un lobby, porque qué bueno, vinieron a hacer un lobby porque aquí nadie te prometió inversión. Aquí nadie te dijo, mire, vamos a aumentar, estos son los acuerdos, hagamos un memorándum de acuerdo. Entonces es importante hablar, si queremos hablar de crecimiento, si queremos hablar de desarrollo, no le apostas a la educación. A ver, el resto. No estás teniendo ya al principio no estás cumpliendo al fondo con el tema de la austeridad y el tema de la transparencia con estas contrataciones de dedo en el Ministerio de Educación. Tenés una reunión donde con un montón de señores que, como dijo el presidente, juntos suman 15 veces el PIB de El Salvador sin ninguna promesa más allá de alabanza, que las alabanzas están bien, pero sin ninguna promesa, y te aseguro que no comieron pollo campero. La eliminación de lo que es la deuda política. A ver, voy contigo, Vladimir. Gracias, Ernest. Mira, pero de eso ya había comentado Bessie sobre el tema del 210. Sí, se me fueron por otro lado, por eso los traigo de nuevo a colación. Vamos a ver. Ese es tu papel. Claro, por supuesto. No le hacemos caso. Ya ves, gracias. Vamos a ver. Sos el pastor. Cuéntanos un poco, ¿sí? No, yo creo que con respecto a la ratificación del 210, yo creo que es un
A ver, es un paso que va cumpliéndose, ¿no? Yo creo que Bessi ha hecho, digamos, un resumen, yo creo que acertado sobre lo que está sucediendo en el país políticamente, es decir, están cambiando la estructura, ¿verdad?, casi que de la relación de poder entre la sociedad, ¿verdad?, y los gobernantes, y esto incluye, pues, darle menos protagonismo a los partidos. Lo que hay que aquí tener claro es que se aprovecharon de esos fondos hasta que dijeron, bueno, ya no, ¿verdad? Primero vamos a cobrar 2 veces la deuda política y después vamos a decir que el pueblo salvadoreño ya no quiere financiar los partidos, pero cobremos 2 veces primero para tratar de sacarle provecho. Y yo creo que lo dije, lo conversamos el viernes pasado. La Constitución es clara sobre el papel que deben de jugar los partidos políticos. Tenemos una ley de partidos políticos, el Código Electoral, es decir, el protagonismo de los partidos es innegable. La función que juegan en esta sociedad también es innegable, es irrefutable, y en ese sentido es que yo encuentro siempre la incoherencia y sobre todo la obstrucción que le están haciendo a los partidos políticos. Mi posición siempre ha sido que debemos de fortalecer esos instrumentos, porque lo he dicho, los partidos políticos no están compuestos por extraterrestres, sino que al menos uno que conozco muy bien, que es el FMLN, está compuesto por la sociedad entera, y me imagino que otros más, ¿verdad? Entonces, es decir, no son sujetos abstractos que funcionan con una marioneta, no, son instrumentos que ocupa la sociedad para llegar al poder y poder cambiar las realidades. Entonces, en ese sentido, deberíamos de fortalecerlos y no debilitarlos como lo estamos haciendo. Entonces, yo lamento ese paso que está haciendo la Asamblea Legislativa, y sobre todo porque lo están haciendo políticos, miembros de partidos políticos, es decir, miembros de una... ¿No lo ves saludable? Porque siempre ha sido este debate de eliminar la deuda, dinero de nosotros para los partidos pero políticos. Es que miran, es que no es de hoy, ha sido una historia atrás larga que viene arrastrándose. Pues ¿no? sí, pero lo que debemos de entender es que, y tú dices no es de hoy, qué bueno, porque hay que hacer memoria entonces. ¿Por qué funcionan así los partidos? Es simple, hemos firmado unos acuerdos de paz, debemos de entender que la democracia tiene un precio. ¿Y quién va a financiar la democracia en este país? No somos todos, o sea, es que nos ponemos como que la democracia la tiene que financiar alguien más. No, hombre, si es la misma sociedad, es que el tema es cómo conceptualizamos. Sí, pero Bessi acaba de decir la palabra regulación, y me parece que lo que hace falta es una regulación. Es que no hubo transparencia. Es otra vía alrededor del tema. ¿Qué te reforzó el discurso de que la gente te dijera, quítale la deuda política, quítale la deuda política? El tema de la falta de rendición de cuentas. Sucede lo mismo, y no solo con los partidos. Bueno, veamos entonces también las instancias del Ejecutivo, del Judicial y del Legislativo, no digamos. Es decir, el uso que hacen también son recursos nuestros. ¿Y por qué no eliminan? Entonces eliminemos y digamos, miren, ahora los diputados van a ser ad honorem. ¿Ya? ¿Por qué no lo eliminamos entonces? Es una discusión que sería genial. Vaya, esos son los puntos. Veamos quiénes se van a inscribir ahora para hacer. Veamos como sociedad. Mira, esos son los puntos. Veamos, Andrés, quiénes se van a inscribir ahora de candidatos a diputados, y decimos, miren, hoy va a ser ad honorem porque es un servicio a la patria. Bueno, de entrada, si son ad honorem, pues yo me apunto. Veamos, pues sí, si nos ponemos en ese plan de que son fondos del pueblo no, entonces es que mira, las regulaciones, ¿por qué no se aplicaron las auditorías, la fiscalización de estos fondos, así como se les debe aplicar, insisto, a las alcaldías, a los diputados, a todos los que tienen acceso a recursos públicos? Entonces, ¿por qué hoy con los partidos políticos han hecho para eso? mí, la pregunta de fondo, cuando se toma esta medida, debe de ser, primero, ¿queremos seguir en un sistema democrático o no? ¿O queremos otro sistema? Yo no creo y además de eso, perdón, solo termino mi idea, pero además de eso, si estamos en un sistema democrático, como dijo por ahí un abogado, los problemas de la democracia, ¿cómo se solucionan? Con más democracia. Quitarle el financiamiento a los partidos, ¿fortalece la democracia o la debilita? ¿Fortalece la participación de la gente o la debilita? Esa es la pregunta que debemos de hacernos. En lo personal, yo entiendo el sentimiento de la gente. En casi todas las encuestas, la instancia social peor evaluada son los partidos políticos y después los diputados, ¿verdad?
Claro que son. Como consecuencia de los partidos políticos, la segunda peor evaluada son los diputados. Mira, quiere decir que yo entiendo el sentimiento de la gente, dice, yo no lo estoy financiando, pero la medida puede salir peor que la medicina. Como que todas nos están llevando a centralizar el poder. Por eso es que digo yo, dejemos ese romanticismo, veamos lo que está sucediendo. Las reformas que hemos visto hasta ahora nos están llevando a centralizar el poder, pero voy a poner la contraparte. Dejemos el ánimo de quien nos gobierna. ¿Por qué mejor no vemos la sociedad, lo que está necesitando y demandando? Voy a poner aquí un ejemplo rápido. Tanto mencionan a un país, a una isla de allá del centro asiático, a Singapur. La mencionan porque les gusta ese modelo de desarrollo. Dos medidas principales que tomó Singapur para ese progreso que tanto envidian. Primero, invirtió en educación. Es decir, cuando te digo invirtió en educación, es que casi que obligó a los padres a llevar a sus hijos a la escuela y desarrollar el sistema educativo, ponerlo más eficiente, ponerlo más al alcance. Ese es uno. ¿Y sabes cuál fue también una de las medidas sociales que me llaman la atención? Y es que hizo un pacto con empresas constructoras para llevar la vivienda accesible a todos los ciudadanos. Es decir, prácticamente que les cedió una vivienda, les dio una vivienda, porque vio que ahí habían problemas de desarrollo. Ahora yo pregunto, nosotros queremos alcanzar ese desarrollo, queremos repensar nuestro Estado, pero ¿bajo qué premisas? Ya vimos cómo está la producción en este tema, ya vimos cómo está el tema de las remesas, ya vimos cómo está la vivienda acá, cómo está la educación acá, cómo está la cultura, por Dios, en este país. Entonces, ¿de qué va a depender si reformamos el Estado? ¿De cómo se levantan allá en los sueños o cómo la sociedad está viviendo esta relación que hay? Porque, perdónenme, está bien que se reúnan con empresarios. No, hombre, si es que eso, él tiene la libertad, el señor presidente tiene la libertad y si hace publicidad o no de ese evento, está muy bien. ¿Todos lo hacen? No, todos lo hacen. Pero mira, yo sabes que veo positivo de eso. Yo veo muy positivo algo de eso. Es que al fin estamos claros de la posición ideológica del señor presidente. Al fin, porque nos tenía como confundidos. Unos lo creían que era guerrillero, otros creían que no tenía ideología, decían. Pero nos dio la sorpresa, bueno, no sorpresa, pero al menos se definió y dijo, somos capitalistas. Sí, mira, sobre tu mismo ejemplo, yo estoy convencido de que lo que a mucha gente que toma decisiones en este país le gusta de Singapur son los edificios. No el modelo de desarrollo. No el modelo. Porque el modelo de desarrollo que ha producido los cuando edificios, te das cuenta cuál fue el fundamento de ese desarrollo, de ese modelo, exactamente, ya no nos gusta, porque invirtió en educación, invirtió en vivienda, convirtió el gobierno. Pero te quitó la corrupción radical. Mira, porque es una a eso voy. Es que ese es el ¿Qué flagelo, queremos replantearnos? ¿Cuál fue? Ese es el flagelo, la corrupción. Mira México. ¿Cuál es el Estado que queremos? Ahí está preso un gobernador, creo que es apellido Duarte, que tiene como 40 casos en contra de él. En uno solo de ellos es que se robó $2.000 millones. En uno, y son como 40. Fíjate lo que nos ha costado a América Latina la corrupción. Estamos de acuerdo en eso. Pero entonces agarremos el modelo de base desde el principio. Aquí yo he dicho más de una vez, y lo dije cuando ganó el FMLN en su primer gobierno, el que esté esperando que los cambios que necesita este país vengan de arriba para abajo, que se siente a esperar. El Salvador solo va a ser cambiado de abajo para arriba. Y eso es que está en nuestras manos. Esos cambios que estás diciendo, Vladimir, pues sí, si no vamos a votar, nos merecemos ese tipo de cambios.